Padilla, de primer magisterio del grupo 2, y esta es la práctica del maestro pasional para la asignatura de psicología. Estoy aquí con Magdalena Lorenzo, que nos va a contar un poco a lo que se dedica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Lorenzo, como ha dicho Ainhoa, y llevo 30 años en la docencia. Y bueno, mi asignatura es inglés y vamos a hablar un poco de las experiencias vividas. Vamos a hablar del maestro como un jardinero, como si fuera un jardinero. De acuerdo. Ahora supongamos que el maestro es como un jardinero que cuida y permite que las plantas crezcan a su ritmo, guiando este proceso mediante la aportación de nutrientes, que sería la información, y la metodología empleada por el maestro para enseñar. Entonces, a partir de esto, ¿por qué decidiste hacerte jardinero? Pues me fascinó la enseñanza desde el primer momento por mis profesores, es decir, muchos de ellos eran muy pasionales y bueno, eso hizo que me enganchara a esta profesión desde el principio y tener una curiosidad inmensa desde muy jovencita, desde muy pequeña, por conocer cosas. Me encantaba descubrir cosas. Vale, pues ahora, ¿cómo fue tu experiencia la primera vez que entraste al jardín y viste todas esas plantas de las que tenías que hacerte cargo? Mm, Fue una primera vez muy especial, mi primer destino en La Palma, en una clase de COU nocturno con 46 alumnos, dos de ellos militares, además uniformados, y eran las 8 menos cuarto de la tarde, recuerdo perfectamente, y me temblaban las piernas detrás de mi propio escritorio, pero nada, dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta y voy a demostrar que puedo hacerlo. Y bueno, pues seguimos adelante, y muy bien. Valió la pena entonces. Sí, valió la pena, sí. ¿Alguna vez has sentido, has tenido que utilizar métodos que sabes que son dañinos con tus plantas a pesar de no creer en ellos? Bueno, si por métodos te refieres a los distintos tipos de metodología que a veces utilizamos y que a lo mejor no son los más acertados, yo pienso que hay una mezcla, una fusión de todos esos métodos que vas aprendiendo y adquiriendo a lo largo de tu trayectoria profesional y que de alguna manera puedes utilizar, ¿no? Y en algún momento cuando hablamos de la experiencia, no la memoria, bueno, pues en una asignatura como la mía hay una parte interesante de la memoria que se tiene que utilizar en el aprendizaje de las lenguas, como el vocabulario y estructuras específicas y demás. Y bueno, lo que hacemos es utilizar un poco el juego para que ese método memorístico a su vez sea también un método divertido. Por ejemplo, vamos a hablar de los verbos irregulares, ¿no? Pues yo recomiendo a mis alumnos que jueguen con ellos, agrupándolos por pronunciación, por formas de escribirlo, porque tengan una, dos o tres formas diferentes. Y hay muchos métodos, yo pienso que todos los métodos son válidos, porque de cualquier manera cualquier método está experimentado y ha funcionado. Y como la realidad del alumno es tan singular, porque en realidad cada alumno es diferente, a veces preparas una clase y tú dices, oh, fantástica, vas a segundo A y te funciona, y luego vas a segundo B y dices, bueno, esta es la misma clase, porque nuestro personal, nuestras plantas son todas diferentes, diferentes especies, y entonces, bueno, pues resulta que no ha funcionado como tú viste que funcionó en el otro grupo, ¿no? Pues esto hace que el profesor esté siempre en contacto con nuevas técnicas, nuevas metodologías y que vaya captando dentro de su experiencia y además de las nuevas tendencias qué métodos utilizar para llegar más al alumno, ¿no? Es decir, en los últimos años, por ejemplo, hemos asistido a los sentimientos, las emociones, cómo debemos descubrir esas emociones en nuestros alumnos para que así llegar más a ellos, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor es muy fría. Yo pienso que hay algunos docentes que siempre hemos tenido en cuenta las emociones, pero sí es cierto que hemos tenido un cambio social muy profundo en los últimos 30 años, que son los que llevo yo en la enseñanza. Y de esta manera, pues, eh, bueno, hay que revivir todas esas experiencias que tú has tenido y de alguna manera todas esas formas de acercarnos a los alumnos para cada vez poder llegar más a ellos, teniendo en cuenta que muchos de nuestros alumnos ahora tienen
problemas familiares y sociales, a lo mejor no muy diferentes, pero sí mucho más complejos que a lo mejor que cuando yo tenía la edad de mis alumnos en este momento, ¿no? Bueno, ¿has tenido que enfrentarte a alguna planta con problema de crecimiento? Problema de crecimiento referido a alguna dificultad para desarrollarse intelectualmente, como por ejemplo niños con algún síndrome, alguna dificultad que no permita que aprenda correctamente o de igual manera que el resto. Y esa planta se desarrolló junto a las demás como si no tuviera un problema de crecimiento. Eso ahora mismo es muy difícil de lograr. Vamos a ver, las aulas a 30 alumnos, con alumnos con dificultades TDAH, o alumnos con dificultades de distinto tipo, un desfase en el aprendizaje y demás, a veces es muy difícil conseguir que eso surta un efecto adecuado y que salgan todos adelante. Yo no he tenido ningún caso en el que alumnos con dificultades importantes hayan podido progresar igual que el resto. Sí es cierto que hacemos avances, todos los posibles, dentro de su nivel para que vayan poco a poco avanzando. Y muchos de estos alumnos tienen unas horas en las que salen del aula, no en todas las materias, pero en algunas de ellas en las que puedan tener adaptación, y se hace un trato más individualizado. Pero hay niveles en los que el trato muy personal con estos alumnos es muy complejo, para mí es muy complejo, para mí en particular, a lo mejor. No, y más en la asignatura que imparte. Sí, exacto. ¿Qué crees que podría mejorar? ¿Qué crees que podrías mejorar de tu jardín? ¿Qué podría mejorar de mi jardín? Bueno, yo soy una persona que nunca me quedo satisfecha del todo con lo que hago. Es decir, que puedo tener una clase con mis alumnos y siempre me queda, bueno, y creo que no he llegado al fondo con algunos alumnos, creo que aquel está un poco disperso. A veces mis alumnos me reclaman que tanta energía tengo a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, pues sí, soy docente por vocación y bueno, dentro de mis limitaciones, obviamente, como ser humano y como docente, porque soy una persona normal como otra cualquiera, sí me queda esa duda de si habría podido hacer algo más por algunos alumnos. Y bueno, pues seguimos en el intento. De hecho, para eso están los planes de formación que cada año tenemos en el centro y bueno, siempre estamos un poco ahí viendo las nuevas tendencias. Ahora mismo estoy en un grupo de trabajo cooperativo y estamos experimentando con un primero de secundaria, a ver qué tal. Vamos a ver si sale bien. ¿Cuidas de todas tus flores o plantas por igual? ¿O algunas necesitan más cuidado? Aunque intentes llegar de igual manera a cada uno de los alumnos, es cierto que algunos necesitan mucha más atención, ¿no? Y bueno, a veces hay una afinidad entre el alumno y el profesor y otras veces esa afinidad pues como que no se da, no hay ese feeling que solemos decir, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en general, no hablo ahora mismo solo por mí, sino por mis compañeros y demás, hay una gran preocupación del profesorado por llegar a los alumnos, por hacer que tengan una progresión en su aprendizaje la más adecuada posible y realmente estoy súper satisfecha de la profesión que tengo, de cómo nos implicamos, de cómo intentamos sembrar, que es muy importante, ¿no? En este caso me tocó el jardinero, pero es cierto que siempre he dicho que el docente es un sembrador nato, ¿no? Siempre está sembrando para que esta sociedad de alguna manera también cambie o mejore, y está claro que la semilla está ahí en nuestros alumnos y en la escuela, ¿no? Como jardinero, ¿qué fertilizante crees que es el más beneficioso para tus plantas? ¿Qué fertilizantes? Hay muchos fertilizantes, yo creo, porque para mí hay una serie de valores que siempre intento inculcar a los alumnos. Es el respeto por ellos mismos, por sus compañeros, por el docente. A veces me pongo en el papel como de, bueno, y si yo estoy ahí entre ustedes y ustedes son los profesores, cuando se da una situación un poco desagradable, que también se suele dar muchas veces, pues cómo te sentirías tú en esta situación. Y bueno, intentar reflexionar en algunas ocasiones cómo ellos se sentirían, ¿no? A la hora de ser tratados con algunas salidas de tono, como puede haber en momentos determinados.
Ahora mismo me perdí lo del fertilizante, ¿no? Es decir, ¿qué fertilizante? Sí. Bueno, uno de ellos primero es tratarles como personas, ¿no? Es decir, tratarles como seres humanos, que ellos se sientan respetados y a su vez en un porcentaje altísimo de alumnos, ese respeto que tú sientes por ellos lo devuelven para contigo, ¿no? Eso es muy importante. ¿Crees que hay plantas que pueden crecer correctamente a pesar de que el jardinero, tú como profesional, no las cuide? Bueno, yo pienso que la labor del profesor es ser una guía, más que intentar focalizar toda la atención en sí mismo, ¿no? Yo pienso que hay alumnos que necesitan una pequeña ayuda, alumnos que necesitan mucha ayuda y alumnos que ante cualquier situación van a salir adelante, porque cada uno es individual y todos ellos tienen sus características y no son la mayoría los que suelen salir adelante sin mucha ayuda, pero sí los hay y generalmente son muy buenas personas en el sentido de que son muy humildes, ¿sabes? Son alumnos que son aventajados y en general, salvo algún caso casi extremo, suelen ser alumnos humildes porque es una de las capacidades de la inteligencia, ¿no? La humildad, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo peor que podría pasar en tu jardín para ti? Bueno, una situación que en un momento determinado no puedas controlar, ¿no? Es decir, a veces nos encontramos con problemas de salud, un alumno que se te desmaya, de pronto no sabe qué hacer en esa situación. Y bueno, es cierto que en los últimos años hemos tenido tantísimos casos de síndromes extraños y situaciones en una alumna en particular que se desmaya, luego cuando despierta no sabe dónde está, no reconoce ni a su propia familia y hemos recibido algunos cursillos de primeros auxilios para saber cómo afrontar la situación, igual que también el tema de la diabetes, que es súper importante. Y claro, también trabajamos con adolescentes, los que tienen que si me pongo a dieta, que a lo mejor los padres piensan que han desayunado y realmente no desayunaron, y esos pequeños problemas que son cotidianos y que pueden a la larga ser un problema importante, sobre todo cuando el profesor tiene una información mínima para afrontar esas situaciones, porque no somos especialistas, obviamente. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado en tu jardín? ¿Cómo reaccionaste ante ello? Lo peor que me ha pasado en mi jardín. Bueno, podemos recurrir a una anécdota de un momento determinado. Todos sabemos que la droga es un elemento que está en nuestra sociedad bastante arraigado y bueno, pues no sé, estar en una clase con alumnos de unos 15 años y ver como uno de esos alumnos empieza a picarte el ojo y a sonreírte y tú dices, uff, pupila dilatada, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, pues nada, responder con una sonrisa y quedarme con él al final de la clase y decirle en otra ocasión, yo qué sé, es mejor que no vengas a clase. Esto fue en la Escuela Oficial de Idiomas, con lo cual era otro tipo de alumnado, pero sí, solo tenía 15 años, entonces fue una reacción un poco extraña, típica, y digo, no, aquí está pasando algo. Y obviamente era así. Yo creo que es el único caso real en el que he captado que haya habido sustancias dentro del aula. ¿Te has enfrentado a una situación en la que un compañero jardinero te diga cómo tienes que cuidar tu propio jardín? Más que decirte el compañero cómo debes actuar dentro del aula, sí es cierto que en las reuniones de departamento en las que mostramos nuestras preocupaciones, ¿no? Cuando realmente no estás a lo mejor del todo satisfecho, si tienes ciertas dificultades con grupos específicos, sí es cierto que compartimos ideas y en ese compartir ideas surgen soluciones, ¿no? Porque, pues yo haría tal cosa o ¿qué te parece si? Y en ese intercambio yo pienso que todos nos enriquecemos y de alguna manera siendo súper respetuosos a la hora de hacer una afirmación cuando un compañero plantea una situación difícil dentro del aula, todos podemos retroalimentarnos de esta manera y por supuesto hacer que nuestras situaciones un poco estresantes dentro del aula pues sepamos cada vez llevarlas mejor y también teniendo en cuenta que cuando compartimos nos damos cuenta de que todos tenemos algún problema dentro del aula y que estamos trabajando con seres humanos, lo cual significa que cada momento y cada día la situación puede ser diferente, sobre todo con adolescentes, y que, bueno, el camino se hace al andar.
Que tampoco hay que ponerse siempre en el lugar del otro para ver cómo... Por supuesto. ¿Te arrepientes, por último ya para terminar, te arrepientes después de poner en práctica tu profesión porque no creías que fuera así? Yo creo que en ningún momento me he arrepentido de tener la profesión que tengo, no haberme dedicado a otra cosa. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el COU que nuestro profesor nos hacía una serie de test, a ver por dónde iban nuestros pasos, ¿no? Y siempre salía algo en lo que yo estuviese en contacto directo con el público, ¿no? Es decir, tuviese no meterme en una oficina en cuatro paredes y a lo mejor haciendo algo detrás de un ordenador, que en ese momento tampoco estaban en todas las oficinas, obviamente. Pero sí es cierto que el contacto directo y en particular con el alumnado, con los jóvenes, para mí ha sido muy enriquecedor y no me he arrepentido en ningún momento. He pasado etapas más complicadas que otras, pero a veces también tiene que ver tu vida personal, el momento vivencial que tú estés teniendo, que puede hacer que sea más duro entrar en el aula. Pero por otra parte, en los momentos más duros de mi vida a nivel personal, ha sido mi profesión la que me ha ayudado a salir adelante y por eso pienso que elegí muy bien y estoy muy feliz de haberlo hecho. Pues muchas gracias. Pues nada, gracias a ti.